Tendremos ahora la lectura bíblica, Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Ahora tendremos el mensaje a cargo de nuestro presbítero Elías Gómez García, intitulado Job, un hombre de su tiempo. Repito, el mensaje Job, un hombre de su tiempo, para el cual le cedo lugar. Buenos días, estimados hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes. Agradecemos su favor en nuestras vidas, la presencia de ustedes en atención, ¿verdad?, a esta invitación de unirse y sumarse a la adoración a nuestro Dios. Y pues es menester, ¿verdad?, que la fe se nutra a través de la bendita palabra, pues así está escrito: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y más en este tiempo que necesitamos directrices divinas para saber conducirnos y poder, ¿verdad?, tener soportes firmes en medio de esta situación. Y el día de hoy es seguir la temática, un acercamiento a la masculinidad bíblica, y hoy hablaremos acerca de un personaje llamado Job, al cual hemos considerado un hombre de su tiempo. Job, un hombre de su tiempo. En el capítulo 1 de su libro, o del libro de Job, del verso 1 al 5, vamos a tener esta consideración. Este relato de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, considero que por muchos ha de ser conocido. Entonces debemos de precisar a la luz de lo que el texto nos presenta. Pero de igual manera, ¿verdad?, hacernos esta interrogante. Job, este personaje llamado Job, ¿es un mito o es real? ¿Mito o realidad? Algunos podían pensar que y podían expresar como aquellas siglas que dicen todo un DDC, difícil de creer. Pues es impresionante leer acerca del carácter de este personaje, sus logros, sus hazañas, y saber que para muchos de verdad pareciera ser que este personaje simplemente es ficción, no realidad. Ahora, ¿qué es lo que nos presenta el pasaje bíblico? Bien, este pasaje bíblico nos va a presentar a Job, o la persona de Job, como un personaje real situado en la historia. Un personaje real situado en la historia. Es así como inicia este libro. En el verso número 1 del capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Ahora, la interrogante es, ¿verdad?, ¿cómo eran los varones de ese tiempo? ¿El hombre asumía su rol o no asumía su rol? Y en este relato bíblico, ¿verdad?, vamos a ver un hombre que en realidad busca vivir en una correcta relación para con Dios y una correcta relación para con su prójimo. Que se preocupa de su persona, pero se preocupa de su familia, se preocupa de sus siervos, se preocupa de lo que posee. Da atención aún a sus posesiones, ¿verdad? Y en este sentido, pues, tenemos que tomar en cuenta que si en realidad Job, como la Biblia nos los presenta, existió, es real, es un personaje que en la historia lo podemos situar en la tierra de Uz. Bien sabemos, no hay mucha referencia que pudiéramos presentar delante de ustedes en relación a la tierra de Uz, mas sí es apegarnos a lo que el texto en sí nos presenta. Este personaje como tal se nos describe, y esa es la palabra,
como un hombre con un carácter por demás sorprendente. Un hombre con un carácter sorprendente. En el verso número 1 leemos, ¿verdad? Era este hombre, dice, perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Así se le describe como un hombre perfecto, como un hombre recto, como un hombre temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. Esa es la descripción que tenemos de manera escritural. Pero de igual manera podemos ver que se le identifica como un hombre de familia. Es en el verso número 2 donde dice la Biblia, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Así se le llama, un hombre de familia. Que en los versos posteriores, que es los versos número 5, se nos va a decir que sus hijos vivían en armonía, se respetaban, se tomaban en cuenta y sobre todas las cosas, ¿verdad?, compartían lo que tenían. Pero de igual manera él estaba al pendiente de lo que en ellos pensaban, que ellos actuaban, la manera como vivían, a él le importaba. Entonces es importante tomar en cuenta esta referencia bíblica porque se requiere, ¿verdad?, que el varón siempre tome su función como padre de familia, como jefe de hogar, como el proveedor, como el protector, que ama a su familia, que ama a su esposa, que ama a los hijos. La Biblia presenta muchas imágenes en relación al varón en torno a la familia. Allí está el Salmo 127, está el Salmo 128. Y en realidad, ¿verdad?, al hombre que teme a Jehová, dice, será prosperado en todo, aún en su hogar y en su familia. Pero este relato bíblico también nos hace ver que a Job se le identifica como un hombre de familia, pero también se le reconoce como un hombre próspero, como un hombre poderoso en ese sentido. Aquí hay un listado de lo que este personaje poseía. Próspero en el sentido de posesiones. 7,000 ovejas, el texto bíblico lo expresa en el verso número 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Hay un reconocimiento de este personaje con renombre, ¿sí? Poseer todas estas ovejas, camellos, asnas, bueyes y sobre todo dice muchísimos criados. Lo podía constituir en lo que hoy le podemos llamar en todo un magnate. Un hombre en realidad por demás poderoso. Y en el sentido, ¿verdad? Aquí integraríamos el hecho poderoso y a la vez famoso. La expresión bíblica lo dice así, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Más grande que todos los orientales. ¿Sí? Ahora, además de ese reconocimiento de su carácter, de su apego a la familia, pero sobre todas las cosas también en cuanto a lo próspero que era, también se le ha de señalar como un hombre ordenado. ¿Sí? Ordenado. Es la manera como lo puedo expresar. El texto bíblico señala en los versos números 4 y 5, diciendo de esta manera: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas, y mandaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y esa es la frase que, aunque no puedo pasar por alto la intercesión, los sacrificios y la preocupación por la familia, pero esa expresión me llamó por demás la atención. De esta manera hacía todos los días, muy ordenado, preocupado en que las cosas se dieran como deberían de darse y se hicieran como deberían de hacerse. Aún la manera en cómo se conducían las personas, si no podían ser gratas delante de los hombres, dice, pero él se cercioraba que fueran también gratas delante de Dios. O sea, era un hombre que vivía con la presencia de Dios muy presente. ¿Sí?
tomaba en cuenta a Dios en sus decisiones y le importaba la condición en la cual él se presentaba y vivía delante de Dios y por ende delante de los hombres. La intercesión por sus hijos, por lo tanto, revela la importancia que este varón le daba al llevar una vida limpia ante Dios. Sí. No solo constituirse de manera externa, sino también tomar en cuenta las intenciones del corazón. No pasemos por alto, ¿verdad?, que desde los inicios de la creación, la intención del corazón y de los pensamientos ha sido de continuo al mal. Pero aún allí hay hombres que deciden, ¿verdad?, buscar esa relación personal con Dios y ajustarse a sus mandatos. Y Job no es la excepción. Él le da importancia a una vida limpia ante Dios. Ahora, ¿cómo él se cerciora de que en realidad esa vida sea limpia? Porque él de una otra manera hace la prevención. Por la expresión bíblica que encontramos, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Entonces, lo ordenado no solo era en cuanto a las cosas, las posesiones, a las casas, sino también a la conducta, una conducta recta, una conducta limpia, que todo esté donde debiera estar. O sea, en perspectiva bíblica, la Biblia nos llama, ¿verdad?, en una correcta relación para con Dios y una correcta relación para con el prójimo. Él se cercioraba ofreciendo holocaustos. Y ese ofrecimiento de holocaustos por cada uno de sus hijos era una evidencia de su conciencia que tenía en cuanto a la realidad del pecado. Pero a la vez también es la evidencia de un deseo de vivir libre de este, tanto él como los suyos. En sí, Job se cercioraba de estar bien con Dios y que él y los suyos estuvieran bien con Dios. Estar bien con Dios es vivir alejados de todo aquello que pudiera corromper sus vidas y distorsionar la rectitud en la vida. ¿Sí? Cuán importante es que no solo la persona, sino quienes tienen una relación directa con ella, ¿verdad?, sean influenciados por ese firme deseo de vivir una vida limpia y recta y justa delante de Dios. No en vano, ¿verdad?, se nos ha hablado de su carácter. Era este hombre, dice el verso 1, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, la importancia de estos varones, hombres de su tiempo, que sepan posicionarse, que sepan vivir, que sepan influenciar para bien. Que ese posicionamiento social, económico, laboral, intelectual, doquiera que ellos estén, ¿verdad?, sea con esa finalidad de representar dignamente al Dios en quien creen, al quien sirven, al quien adoran. Ahora, el inicio de este capítulo 1 se nos ha sido allí, ¿verdad?, en algunas de intriga, por la expresión, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Muchos dicen que en realidad Job existió o simplemente fue un personaje ficticio. Bien, a la luz de este relato bíblico podemos decir que Job personifica lo mejor que un hombre puede llegar a ser. ¿Sí? Personifica lo mejor que un hombre puede llegar a ser. Ahora, ¿en realidad existió Job? Pues simplemente estamos hablando de alguien que podríamos pensar, ¿verdad?, es solo un ideal del hombre que todos quisiéramos ser en algún momento. Vivir y actuar de esa manera y estar en correcta relación para con Dios y para con los hombres. Existen testimonios de autenticidad ante el pensamiento de que Job es ficticio. Partiendo del mismo texto, allí encontramos expresiones como hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, verso 1. Y el verso 3 al final dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales, situándolo en la historia y geográficamente. Pero también se encuentra la expresión de que es Dios mismo en este capítulo, ¿verdad?, donde en el verso número 8
dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, Dios mismo está ratificando la personalidad y la realidad de existencia de este hombre. ¿Qué dice Dios? Dice el verso 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hay una congruencia entre lo que el escritor sagrado nos está narrando, pero también con ahora sí que cuenta con la venia de Dios. Dios también respalda el carácter de este personaje. Ahora, esto podemos considerarlo a la luz del testimonio interno de este mismo libro. A la vez podemos considerar los testimonios externos al libro, los cuales los encontramos como es en el libro de Ezequiel 14, verso 14, 18 y 20, donde se menciona a Job como un hombre justo. ¿Sí? Y allí el texto de la palabra de nuestro Dios nos los va a presentar junto a otros grandes hombres. Y textualmente la Biblia lo expresa de esta manera. En el libro de Ezequiel, números 14, 14 y 18. Así lo expresa la Biblia. Y si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Verso 18. Y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos se librarían. Verso 20, y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Pero de igual manera, en el libro de Santiago, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 5, verso 11, se nos presenta, ¿acaso dice, no habéis considerado la paciencia de mi siervo Job o del siervo Job? Y se presenta a Job como un hombre paciente, como un hombre paciente. Así que con estas dos perspectivas, ¿verdad? Pensar en Job como un hombre real y del cual la Biblia misma da testimonio. Pero muchas veces aquí queda la intriga, la incógnita. Job en realidad era un hombre como la Biblia lo describe. Sabemos bien, ¿verdad?, que en el mismo relato del capítulo 1 y capítulo 2, el acusador, el calumniador, el diablo mismo buscará desenmascarar a Job. Y buscará dar evidencias que Job en realidad no es lo que dice ser. Así que allí muchos podíamos pensar, ¿verdad? ¿Es necesario desenmascarar a Job? Porque es increíble que sea lo que la Biblia dice. ¿O acaso Job es un superhombre? ¿Es el Superman de su tiempo? Porque es increíble todo cuanto se nos dice de él. Pues algunos podíamos pensar, en realidad Job no es tan íntegro como podía ser. ¿Acaso Job sería un doble cara? Es que hoy día podemos decir, ¿verdad?, cuántas personas podíamos catalogar y podíamos identificar y decir hasta por nombre que representan lo que este texto nos está presentando. Como muchos han dicho, es que en realidad Job personifica todo lo mejor que el hombre pudiera llegar a ser. Pero sabemos bien, ¿verdad?, que el texto antecede su carácter, su relación con Dios, que lo posiciona en una correcta relación para con el prójimo. Antes de hablar de su familia, antes de hablar de sus posesiones, antes de hablar de sus hábitos, habla de su persona. Y eso es lo que muchas veces debemos de tomar atención. ¿Sí? El texto bíblico lo presenta como un hombre perfecto. ¿Qué es perfecto? Bueno, en su definición el término perfecto es estar completo. Apunta hacia la integridad de un individuo en su totalidad, a su integridad. En Job podemos decir, ¿verdad?, que no había tal cosa como impecabilidad. ¿Sí? Puesto que está escrito que no hay justo ni aún uno. El Salmo 14:3 así lo presenta. Así como no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así lo expresa el libro de Eclesiastés 7:20.
Si hemos de hablar entonces de una persona que en realidad sí trasciende lo que aquí se nos presenta de Job, porque sí se nos habla de lo mejor que este hombre pudo llegar a ser, pero en realidad no alcanzó la perfección total, plena y cabal. ¿Sí? Y si hemos de hablar de una persona que en realidad trasciende la condición caída del hombre, podríamos mencionar al Señor Jesucristo, el único justo, el único perfecto, el único sabio, plenamente, tal como nos los dice el libro de Hebreos, capítulo número 4, versos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Si hablamos de impecabilidad, solo podemos hablar del Señor Jesucristo, quien también dice puede ayudarnos a quienes somos tentados, por cuanto Él mismo fue tentado y salió vencedor, victorioso. Así que si nos centramos en la persona de Job, verdad que sí, en el libro podemos ver que llegaron momentos duros y difíciles para él. Pero es increíble que a pesar de las situaciones las intrigas del diablo, las acusaciones de sus amistades, a lo que lo incitó su propia mujer, aún así dice la Escritura, en todo esto, dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Es interesante ver cómo el Señor obró en su vida y permitió pruebas a su vida. Y es aquí donde muchos dicen, ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué a los malos les va bien, a los buenos les va mal? Y el texto bíblico nos presenta, ¿verdad? Que sí, hay alguien que Pedro nos los presenta como león rugiente, que anda alrededor buscando a quién devorar. La Biblia dice, al cual resistid firmes en la fe. Porque no somos los únicos que sufrimos. Dice, nuestros hermanos en todo el mundo también sufren. Bien que el Señor Jesucristo claramente dijo, ¿verdad? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y sabemos que el tentador, y Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que rogáramos a Dios que nos librara del mal. Así como el mismo apóstol Pablo claramente dice, cuando hay ira y la ira pudiera tomar control sobre nosotros, dice, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Al cual en la ilustración del redil, del buen pastor, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Así como el asalariado y aquellos que no eran los encargados y dueños en realidad del redil, muchas veces solamente venían para robar, hurtar y destruir. Muchos han atestiguado y aseverado que en realidad el enemigo de nuestras almas también tiene ese propósito en la vida de todo creyente. Por tanto, así como podíamos pensar en Job, a la luz del libro de Hebreos 11, podemos tener muchos otros personajes a los cuales pudiéramos aludir. Mas la Biblia nos dice, ¿verdad?, que cada uno de nosotros que tenemos nuestras luchas y todo ello, tenemos que aprender a venir a Jesucristo, porque en Jesucristo nuestra vida es transformada. Reitero lo que la Biblia dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si usted se pregunta cómo voy a ser un varón de Dios, cómo ser un hombre de familia, cómo ser un hombre íntegro, cómo prosperar de manera honesta, honrada y justa, cómo tener un carácter piadoso, ¿sí? Y cómo poder en realidad tener esa atención para con mi familia, para con los hijos, para con la esposa, para con los seres queridos, cómo tratarlos dignamente, con un corazón amoroso, con un corazón tierno, y cómo ejercer esa autoridad moral, espiritual en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, dice la Escritura, muchos se esforzaron, lucharon. Y aquí en el libro de Hebreos 12:1 y 2 dice de la siguiente manera, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hubo alguien que de verdad estuvo por encima de las circunstancias, por encima del sufrimiento, de las burlas, de las críticas, de la traición, de la negación, del abandono, del cual fue objeto aún por sus mismos seguidores y quienes injustamente le crucificaron, la Escritura señala que este es el Señor Jesucristo. Y todo el catálogo que se nos presenta de hombres de fe, de hombres de justicia, de hombres temerosos de Dios, la Biblia nos dice, bueno, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, así como pudimos hablar de este personaje llamado Job, un hombre de su tiempo, que podemos decir, ¿verdad?, que fue luz y fue sal también. Ahora, ¿qué hacer nosotros? Bueno, que reconocemos nuestras luchas, que estamos en esa realidad de despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, en esa renovación de nuestra mente. Y despojarnos de este hombre que está viciado con los deseos engañosos. La Biblia nos dice que nos despojemos de todo peso, aligere su carga, eche sobre Jehová su carga. Despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. Reconozcamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios, que su gracia salvadora, que nos enseña a vivir de una manera grata delante del Señor, tal como lo dice el libro de Tito 2:11. La gracia de Dios, dice, se manifestó para salvación, enseñándonos que renunciando a la piedad, a la impiedad y a los deseos engañosos, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que la Escritura también nos dice que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay mucho por hacer todavía. Quizás usted diga, yo no lo he logrado. Bueno, no se desanime. Confíe que el Señor le va a dar nuevas fuerzas. Fortalezcas en Él y en el poder de su fuerza. Tome como muchos hombres de Dios reconocieron sus debilidades y reconocieron que el poder del Señor los fortalecía y era suficiente para sostenerlo. Como aquel hombre de Dios llamado Pablo, cuando dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. ¿Sí? Y el sello de todo ello, ¿verdad?, es tener como punto de referencia al Señor justo y perfecto, que es el Señor Jesús, al quien la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, estuvo dispuesto al sufrimiento, al menosprecio, al oprobio, pero dice también al sentarse a la diestra del trono de nuestro Dios. ¿Es usted un hombre de su tiempo? ¿Es un referente de vida? ¿Es un ejemplo de vida? Y si no lo es, bueno, digámosle al Señor, transfórmame, renuévame. Permíteme ser el esposo, el padre, el prójimo, aquel hombre con el cual la gente cuente y sobre todas las cosas que sepan ver en mí el carácter de Cristo. Porque vivo en una comunión diaria, continua, constante con mi Padre Celestial. Y si usted todavía no ha rendido su vida en verdad al Señor, es necesario que venga y le diga al Señor, ¿verdad?, transfórmame y cámbiame, hazme una nueva criatura. Dios sea en sus vidas, en sus corazones. Hombres, somos llamados, ¿verdad?, a ser hombres de nuestra generación, hombres de nuestro tiempo, que impacten para la gloria y el extendimiento del conocimiento de Dios, a través de la mente, del corazón, de la acción, de lo que somos, de lo que hacemos. Dios prospere grandemente la vida de las nuevas generaciones de jovencitos que se están levantando y de esta manera el nombre de Dios siempre sea en alto para ser glorificado. Dios en cada uno de nosotros. Amén.